¿Y si el vacío que llevas dentro no fuera consecuencia de la mala suerte, sino una señal de que has colocado las cosas más importantes en el lugar equivocado? La mayoría pasa toda su vida persiguiendo bendiciones que jamás podrán satisfacer el alma, mientras ignora el único camino que conduce a una plenitud verdadera. Hoy descubrirás por qué Dios promete bendiciones que este mundo nunca podrá ofrecer, reservadas para quienes deciden poner al Creador por encima de todo lo demás. Caminamos por la vida con el corazón cargado de anhelos, intentando llenar nuestros vacíos con logros, con la aprobación de otras personas, con bienes materiales o con una sensación de seguridad que desaparece tan rápidamente como la niebla de la mañana. Corremos detrás de soluciones inmediatas para nuestras crisis económicas, familiares y emocionales, sin darnos cuenta de que estamos intentando sanar el alma con remedios que jamás podrán curarla. Nos agotamos sosteniendo estructuras que nosotros mismos construimos, olvidando que, si el fundamento no es el Altísimo, tarde o temprano todo terminará derrumbándose bajo el peso de nuestras propias debilidades. Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores que comprendió profundamente el corazón humano y la gracia de Dios, enseñaba que muchos creyentes viven en una constante sequía espiritual, no porque Dios haya cerrado los cielos, sino porque han colocado los dones por encima del dador de los dones. Cuando hacemos de las bendiciones terrenales el centro de nuestra existencia, convertimos los regalos del Creador en ídolos silenciosos que, poco a poco, nos alejan de su presencia. En el reino de Dios, el orden no es un detalle secundario, es la llave que abre la puerta a una vida plena. Poner al Padre en el primer lugar no significa únicamente orar unos minutos al comenzar el día o asistir a un templo cada fin de semana. Significa destronar nuestro ego, renunciar a la ilusión de controlar nuestro propio destino y someter cada decisión, grande o pequeña, a la soberanía de Dios. Es una entrega completa que transforma nuestra manera de enfrentar el sufrimiento, la escasez, el éxito y las relaciones con quienes nos rodean. En Mateo 6:33 encontramos una de las promesas más poderosas de toda la Escritura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Estas palabras no son simplemente un buen consejo para vivir mejor, son una ley espiritual inquebrantable. Marcan la diferencia entre una vida dominada por la ansiedad y otra sostenida por una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando buscamos primero las añadiduras, el dinero, el reconocimiento, la comodidad o la estabilidad, terminamos atrapados en un ciclo interminable de preocupación, donde nada parece suficiente para llenar el vacío del corazón. La primera gran bendición que recibe quien pone al Altísimo por encima de todo es el discernimiento espiritual. Vivimos rodeados de voces que intentan convencernos de que la felicidad depende de la autosuficiencia o de la acumulación de riquezas temporales. Pero quien camina con Dios desarrolla una sensibilidad diferente. Aprende a distinguir la verdad del engaño. Reconoce las trampas espirituales que otros no perciben y toma decisiones guiadas por una sabiduría que no proviene del intelecto humano, sino del trono de la gracia. Spurgeon solía recordar a su congregación que un hombre de rodillas delante de Dios puede ver mucho más lejos que el filósofo más brillante que solo confía en su propia inteligencia. Esta claridad no elimina las dificultades. Los valles seguirán existiendo. Las pruebas continuarán llegando, pero cambia completamente la manera de atravesarlas. Cuando Dios ocupa el primer lugar, dejamos de interpretar los problemas familiares como derrotas inevitables y comenzamos a verlos como escenarios donde el Espíritu Santo puede manifestar su poder restaurador. La paz que nace de esta prioridad correcta no depende de que todo salga bien, permanece firme incluso cuando la tormenta arrecia. Es la tranquilidad de saber que nuestra vida no está gobernada por el azar, por la economía o por las decisiones cambiantes de los hombres, sino por la mano firme y amorosa del Padre Celestial. Hoy muchas personas viven con un peso insoportable sobre sus hombros. Se angustian por el futuro de sus hijos, por la estabilidad de su hogar o por la salvación de quienes aman.
sin darse cuenta, cargan responsabilidades que nunca les correspondió llevar. Cuando entregamos el señorío de nuestra vida al Padre, también le entregamos el cuidado de todo aquello que no podemos controlar. Entonces, su amor perfecto comienza a expulsar el temor y la ansiedad que intentan robarnos el gozo de la salvación. El profeta Isaías nos recuerda esta maravillosa promesa. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Esta es la bendición del orden espiritual. Una mente protegida contra el ataque constante de la duda. Un corazón libre para descansar en Cristo. Pero para experimentar esta realidad es necesario examinar con sinceridad nuestros altares interiores. ¿Qué ocupa verdaderamente el primer lugar en nuestro corazón? Si nuestros pensamientos están dominados por el miedo a la escasez, si todo nuestro tiempo gira alrededor de metas materiales y dejamos las cosas de Dios para cuando sobra tiempo, entonces estamos viviendo según las reglas de un mundo pasajero. La invitación de hoy es volver al camino antiguo, recuperar esa comunión íntima con el Salvador que quizás se ha debilitado entre las preocupaciones, las distracciones y el ritmo acelerado de la vida. Si sientes que tu vida espiritual se ha convertido en una rutina vacía, sin poder ni significado, detente por un momento. Recuerda que el Creador no comparte su gloria con nadie. Él desea ocupar el primer lugar en tu corazón, no por egoísmo, sino porque sabe que fuera de Él solo existe decepción y ruina espiritual. Cuando das este paso de obediencia, comienzas a ver cómo las cadenas del desánimo se rompen y cómo su gracia empieza a restaurar cada área de tu vida. Si este mensaje está hablando a tu corazón y deseas seguir fortaleciendo tu fe con reflexiones bíblicas profundas, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal y a formar parte de esta comunidad de personas que desean caminar más cerca de Dios. Y si quieres profundizar aún más en tu comunión con el Señor y aprender a restaurar una vida de oración constante, te recomiendo nuestro guía 21 días para restaurar tu intimidad con Dios. Encontrarás el enlace en el primer comentario fijado debajo de este video. Es un recurso preparado con mucho cuidado para ayudarte a renovar tu relación con el Padre y crecer espiritualmente día tras día. Ahora continuemos este camino con un corazón dispuesto a recibir todas las bendiciones que Dios ha preparado para quienes lo ponen verdaderamente en el primer lugar. Cuando permitimos que el Altísimo ocupe el centro de nuestra existencia, comienza a manifestarse la segunda gran bendición, una provisión sobrenatural que desafía toda lógica humana y rompe el espíritu de escasez que domina a este mundo. No estamos hablando de una teología superficial que promete riquezas instantáneas o lujos para alimentar la codicia. Hablamos de la fidelidad de Dios, esa que garantiza que jamás faltará el pan al justo ni el consuelo en los momentos de mayor necesidad. Quien coloca al Creador por encima de sus negocios, de sus cuentas bancarias y del temor al mañana, experimenta cada día el cuidado de un Padre que viste los lirios del campo y alimenta las aves del cielo sin que ellas vivan angustiadas. Con demasiada frecuencia caminamos cargados por la incertidumbre financiera, miramos los pocos recursos que tenemos entre las manos y olvidamos que el dueño del oro y de la plata es nuestro Padre Celestial. Cuando nuestras prioridades están en el orden correcto, las ventanas del cielo se abren y la bendición deja de ser el resultado exclusivo de nuestro esfuerzo para convertirse en el fruto natural de una obediencia constante y silenciosa. El rey David dejó este poderoso testimonio en el Salmo 37:25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta promesa sigue tan viva hoy como cuando fue escrita. No ha perdido vigencia con el paso de los siglos. Cuando honras al Altísimo con lo primero de tu tiempo, de tus fuerzas y de tus recursos, entras bajo una cobertura donde tus necesidades dejan de ser únicamente tu responsabilidad para convertirse en asunto del propio Dios. Esa certeza transforma completamente la manera de trabajar, administrar y enfrentar cada desafío económico. Ya no produces movido por el miedo a perderlo todo.
Trabajas desde la gratitud, sabiendo que una mano todopoderosa sostiene tu vida. La tercera bendición que reciben quienes rinden completamente su voluntad al Señor es la restauración y la protección divina sobre su familia. El hogar fue diseñado para ser un refugio de paz y un reflejo del amor de Dios. Sin embargo, muchas veces termina convirtiéndose en un escenario de discusiones, silencios dolorosos y heridas profundas cuando cada persona intenta imponer su propio ego. Pero cuando Cristo ocupa el primer lugar en una casa, cuando su palabra guía las conversaciones y su espíritu gobierna el corazón de padres e hijos, el ambiente comienza a transformarse. Los problemas no desaparecen de un día para otro, pero el orgullo da paso a la humildad. El resentimiento comienza a ceder lugar al perdón, y la gracia de Dios restaura aquello que los errores humanos destruyeron durante años. Quienes ponen a Dios primero, dejan de mirar a su familia únicamente desde las limitaciones humanas y comienzan a verla con los ojos de la fe. Comprenden que el verdadero amor no sobrevive solo por emociones, sino que se fortalece diariamente en el altar de la oración. En Hechos 16:31 encontramos una promesa que ha sostenido la esperanza de innumerables hogares. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta promesa no habla únicamente de la vida eterna, también anuncia la liberación del pecado, de los vicios, de las divisiones y de todas aquellas fuerzas que intentan destruir las familias. Cuando levantas al Creador como el verdadero protector de tu hogar, el enemigo pierde terreno, porque sobre tu familia descansa la marca de la pertenencia divina. Al continuar caminando en fidelidad, descubrimos la cuarta bendición, una fortaleza sobrenatural para enfrentar las pruebas más difíciles de la vida. Seguir al Señor no garantiza una existencia libre de sufrimiento. Las enfermedades llegarán, las pérdidas también, las traiciones seguirán existiendo. Pero quien ha construido su vida sobre la roca permanece firme cuando todo lo demás parece derrumbarse. Tu cuerpo puede cansarse, tus ojos pueden llenarse de lágrimas, pero en lo más profundo de tu ser experimentarás una fuerza que no proviene de ti mismo. Es una fortaleza que permite levantarse una y otra vez. No nace del optimismo humano, ni de técnicas de motivación personal. Proviene de la presencia del Espíritu Santo habitando en quienes han decidido vaciarse de sí mismos para ser llenos de la gloria de Dios. El profeta Isaías expresó esta verdad con palabras que siguen consolando a millones de creyentes. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Qué maravilloso es comprender que cuando nuestras fuerzas llegan a su límite, comienza a manifestarse el poder infinito de Dios. No necesitas aparentar fortaleza delante de los demás. No tienes que cargar solo con el peso de todas tus batallas. Solo necesitas reconocer tu debilidad delante del trono de la gracia y permitir que el Señor pelee por ti. Esa entrega rompe las cadenas de la ansiedad y devuelve la paz incluso cuando todo alrededor parece oscuro. Vivimos rodeados de falsas doctrinas, mensajes adaptados al gusto del hombre y líderes que buscan más su propio beneficio que la gloria del Creador. Por eso resulta tan fácil desviarse cuando el corazón no permanece profundamente arraigado en la palabra de Dios. Quien pone al Señor antes que cualquier otra cosa, desarrolla un oído espiritual sensible. Aprende a reconocer la voz del buen pastor y rechaza inmediatamente cualquier enseñanza que intente apartarlo del camino de la verdad. Esta certeza produce una estabilidad que ninguna crisis espiritual ni ninguna circunstancia del mundo puede destruir. Porque quien pertenece a Cristo camina con la seguridad de saber que su vida está en las manos del Padre y que su nombre permanece escrito en el libro de la vida. Esta seguridad eterna no es un escudo que nos aísla de las dificultades de la vida, sino el fundamento sobre el cual Dios edifica una transformación que alcanza nuestra mente, nuestras emociones e incluso nuestro cuerpo. Cuando el Creador ocupa el primer lugar en nuestros pensamientos, comienza una renovación interior
que ninguna explicación humana puede reproducir. La mente que antes era un campo de batalla, dominada por el miedo al fracaso, el peso de antiguas traiciones y la necesidad constante de agradar a los demás, empieza a experimentar una profunda limpieza espiritual. Es el Espíritu Santo entrando en los rincones más ocultos del corazón para arrancar de raíz la amargura, el resentimiento y todo aquello que consume silenciosamente nuestras fuerzas. La medicina moderna reconoce cada vez con mayor claridad que muchas enfermedades físicas están estrechamente relacionadas con el estrés, la ansiedad y las heridas emocionales. Sin embargo, la palabra de Dios ya revelaba este principio hace miles de años. En Proverbios 4, 22-23 leemos: «Porque son vida a los que las hallan y medicina para todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Guardar el corazón significa no permitir que el miedo, las noticias negativas, las ofensas o las crisis del mundo gobiernen nuestra vida interior. Significa filtrar cada circunstancia a través de la fidelidad inmutable del Altísimo, recordando que nuestra paz no depende de lo que ocurre alrededor, sino de las promesas del Dios soberano. Cuando este orden espiritual se establece, incluso el cuerpo responde. El descanso se vuelve más profundo. La ansiedad comienza a disminuir. La carga emocional pierde fuerza y una nueva vitalidad acompaña el caminar diario del creyente. Esta es la evidencia visible de una gracia que transforma al ser humano desde adentro hacia afuera, porque la verdadera salud no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad, sino en la presencia constante del Salvador gobernando cada aspecto de nuestra vida. Al experimentar esta sanidad interior, también cambia profundamente nuestra manera de relacionarnos con los demás. Dejamos de ver a las personas como instrumentos para satisfacer nuestras necesidades o como obstáculos para nuestros planes. Comenzamos a verlas como almas eternas que necesitan experimentar el amor y la misericordia del Padre. Quien pone a Dios en el primer lugar se convierte naturalmente en una luz para quienes viven en medio de la oscuridad. Puede ofrecer una palabra de esperanza en el momento oportuno, un abrazo sincero, una oración, o incluso un silencio lleno de compasión que trae consuelo al corazón herido. Y todo esto no nace del deseo de aparentar santidad ni del cumplimiento de una obligación religiosa. Es simplemente el resultado de una vida que permanece llena de la presencia de Dios. Jesús expresó esta realidad con una promesa extraordinaria en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos no se secan cuando el mundo atraviesa tiempos difíciles. Al contrario, mientras la sociedad se vuelve más árida y desesperanzada, quienes permanecen cerca del Señor continúan siendo una fuente de vida para quienes los rodean. Qué privilegio tan grande es convertirse en un instrumento de bendición para los hijos, la familia, los vecinos y los compañeros de trabajo, llevando esperanza donde reina la desesperación y luz donde parecía dominar la oscuridad. Pero para que esos ríos sigan fluyendo, es indispensable comprender que vivimos en medio de una constante batalla espiritual. Existe una lucha permanente por conquistar nuestra atención, nuestro tiempo y nuestros afectos. El enemigo sabe que no siempre necesita atacar mediante grandes pecados. Muchas veces utiliza distracciones aparentemente inofensivas, comodidades que adormecen el espíritu, entretenimientos que ocupan el lugar de Dios, debates inútiles que solo producen división, orgullo y desgaste. Quien vive conforme al orden divino aprende a levantar un muro de discernimiento frente a esas trampas. Permanece alerta ante cualquier mensaje que intente rebajar la santidad del Evangelio o sustituir la cruz de Cristo por un cristianismo cómodo, adaptado a los deseos de la carne. La verdadera sabiduría no consiste en acumular información ni en mantenerse al día con todas las tendencias del mundo. Consiste en saber retirarse a tiempo al lugar secreto para cerrar la puerta al ruido exterior y escuchar nuevamente la voz apacible del Padre. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6:12:
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estas palabras no fueron escritas para producir miedo, fueron dadas para enseñarnos dónde se libra realmente la batalla. Las victorias más importantes no se alcanzan mediante discusiones, estrategias humanas o demostraciones de fuerza, se conquistan de rodillas, en el altar de la oración. Cuando comprendemos esta realidad, dejamos de luchar contra las personas que nos ofenden y comenzamos a interceder por ellas. Entonces el amor, la mansedumbre y la gracia de Dios empiezan a desarmar las obras del enemigo. Cada minuto que pasas en la presencia del Señor fortalece tu vida espiritual, protege tu matrimonio, bendice a tu familia y deja una herencia para las generaciones que vendrán después de ti. No permitas que las preocupaciones del día te roben ese tiempo sagrado, porque muchas veces la diferencia entre la derrota y la victoria comienza en esos momentos de intimidad con Dios que nadie más ve. Esta vigilancia constante sobre nuestra vida interior nos prepara para recibir otra gran bendición, un discernimiento espiritual capaz de identificar los signos de los tiempos y desenmascarar el engaño religioso que se extiende en nuestra generación. Muchas personas, después de recorrer largos años de vida, observan con preocupación cómo los valores eternos son relativizados y cómo el mensaje de la cruz ha sido sustituido por discursos que solo alimentan el ego humano. Existe un cansancio profundo en quienes buscan sinceramente la verdad, una fatiga provocada por la constante aparición de nuevas doctrinas que prometen prosperidad, bienestar inmediato y soluciones fáciles, pero que dejan el alma cada vez más vacía. Quien pone al Altísimo por encima de cualquier interés personal no es arrastrado por cada nuevo viento de doctrina ni queda impresionado por espectáculos religiosos que intentan imitar la verdadera obra del Espíritu Santo. El creyente que se alimenta diariamente de la sólida palabra de Dios desarrolla un verdadero paladar espiritual. Aprende a rechazar inmediatamente cualquier enseñanza adulterada y encuentra satisfacción en la sencillez del Evangelio. Ese que confronta el pecado, transforma el corazón y conduce a una auténtica libertad. El profeta Jeremías dejó una exhortación que hoy resuena con más fuerza que nunca. En Jeremías 6:16 leemos: «Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma». Buscar las sendas antiguas no significa vivir atrapados en la nostalgia del pasado. Significa reconocer que los fundamentos de nuestra fe no necesitan adaptarse a las modas del momento para seguir siendo verdaderos. La verdad de Dios permanece firme a través de todas las generaciones. Cuando edificas tu vida sobre esa roca, puedes caminar con seguridad en medio de una sociedad confundida. Tus principios permanecen firmes y tu testimonio se convierte en una guía para quienes aún buscan dirección en un mundo lleno de incertidumbre moral. Este discernimiento también produce una bendición directa sobre la salud emocional. Protege el corazón contra el desánimo, la desesperanza y la amargura que muchas veces aparecen con el paso de los años. Es natural que al mirar hacia atrás recordemos oportunidades perdidas, personas que ya no están o el desgaste propio del tiempo. Si nuestro corazón no permanece firme en Dios, esos recuerdos pueden transformarse en una carga que apague el gozo de la salvación. Pero cuando el Señor ocupa el trono de nuestra vida, comprendemos que nuestro valor jamás depende de la fuerza física, de la productividad o de los logros que el mundo tanto admira. Nuestra identidad permanece segura porque somos hijos amados del Creador. Por eso el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 4:16: «Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día». Qué extraordinario consuelo produce esta verdad. Los años no disminuyen nuestro valor en el reino de Dios. Al contrario, maduran nuestro testimonio, profundizan nuestra fe
y llenan nuestras palabras de una autoridad espiritual que solo pueden hacer después de caminar muchos años junto al Señor. Cuando experimentamos esta renovación interior, también desaparece el miedo al futuro. Aprendemos a descansar en la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel para sostenernos hasta el final. Él proveerá el pan de cada día, pero también concederá el consuelo, la fortaleza y la paz necesarias para atravesar cada etapa de la vida. Esta confianza nos permite vivir el presente con gratitud. Celebramos cada pequeña evidencia de la bondad del Padre y aprendemos a compartir esa misma gracia con quienes nos rodean. La estabilidad que produce el orden divino en el corazón se convierte en un poderoso testimonio para un mundo lleno de ansiedad. Demuestra que existe una paz verdadera que no depende de la economía, de la salud, ni de las circunstancias externas. Pero para conservar este discernimiento y esta estabilidad, es indispensable permanecer humildes. Nunca debemos pensar que nuestro conocimiento bíblico o nuestros años de experiencia nos hacen inmunes al error. Seguimos dependiendo completamente de la gracia del Espíritu Santo. La autosuficiencia es uno de los caminos más rápidos hacia el enfriamiento espiritual. Poco a poco transforma una relación viva con Dios en una rutina religiosa sin poder. Por eso las Escrituras nos invitan constantemente a permanecer unidos a la vid verdadera, con la sencillez y la confianza de un hijo que sabe que sin su padre nada puede hacer. Debemos buscar el rostro del Señor no solo cuando llegan las grandes pruebas, sino también en el silencio de cada mañana. Es allí donde el Espíritu Santo renueva nuestra visión. Es allí donde recibimos una unción fresca para tomar decisiones sabias, proteger a nuestra familia, guardar nuestro corazón y preservar la herencia espiritual que Dios nos ha confiado. Esta dependencia constante de la gracia divina nos conduce a la quinta gran bendición que corona la vida de quienes han decidido colocar todo sobre el altar del Creador, una autoridad espiritual genuina, capaz de influir y transformar a las generaciones futuras. Quienes han recorrido muchos años sobre esta tierra comprenden el enorme peso de dejar un legado que el tiempo no pueda borrar. También sienten el dolor de ver cómo tantos jóvenes son arrastrados cada día lejos de la verdad por una cultura que desprecia los valores eternos. Pero la verdadera autoridad espiritual no se compra con dinero, no se impone mediante el miedo, y tampoco nace de reglas rígidas que solo producen rebeldía. Surge en el lugar secreto. Nace del testimonio silencioso de un padre o una madre que vive exactamente aquello que predica, de alguien que demuestra que Dios ocupa el primer lugar tanto en los días de abundancia como en los tiempos de escasez. Cuando tu familia observa esa constancia, cuando ve que tu fe permanece firme incluso frente a un diagnóstico difícil o una crisis económica inesperada, no solo comienza a respetarte a ti, aprende a respetar al Dios que gobierna tu vida. Entonces tus palabras adquieren un peso diferente. Tus oraciones se convierten en un refugio para tu hogar, y tus consejos pasan a ser una guía segura en los momentos más difíciles. El salmista expresó este anhelo con una oración profundamente conmovedora en el Salmo 71:18. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Esa debería ser también nuestra oración. Que nuestra vida señale constantemente el camino hacia Cristo para quienes vienen detrás de nosotros. Que nuestros hijos y nietos encuentren en nuestro ejemplo una razón para permanecer firmes y no caer en el engaño religioso ni en las falsas promesas de este mundo pasajero. Cuando Dios ocupa el lugar correcto en nuestros afectos, nuestro hogar comienza a disfrutar de una protección especial. La presencia del Altísimo se convierte en un muro de fuego alrededor de nuestra familia. Y esa influencia no termina dentro de las paredes de nuestra casa. Se extiende hacia la comunidad, alcanza a los vecinos, fortalece a la iglesia y sirve de apoyo para todos aquellos que buscan una referencia de equilibrio espiritual. Vivimos tiempos en los que existe una enorme necesidad de hombres y mujeres maduros en la fe,
Personas capaces de escuchar antes de hablar, de restaurar con misericordia y de permanecer firmes sin negociar jamás la verdad del Evangelio. Cuando aceptas este llamado, el Señor derrama sobre ti una sabiduría especial para aconsejar a los afligidos, discernir las verdaderas necesidades del corazón y aplicar la palabra de Dios exactamente donde más se necesita. El profeta Isaías describió esta capacidad con extraordinaria belleza. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Isaías 54. Escuchar primero la voz de Dios antes de hablar es el secreto de un ministerio que sana, de un testimonio que transforma y de una vida que deja huellas eternas. Cuando caminamos en esta dimensión de fe, dejamos de interpretar las pruebas como castigos. Comenzamos a entender que Dios utiliza cada dificultad para moldear nuestro carácter y prepararnos para la eternidad. Cada lágrima derramada en oración, cada madrugada dedicada a la intercesión, cada renuncia hecha por amor al Evangelio. Nada de ello pasa desapercibido delante del Señor. Aunque hoy no puedas ver todos los frutos, cada acto de fidelidad está siendo registrado en el cielo y producirá resultados que muchas veces solo comprenderemos plenamente en la eternidad. Por eso, no te desanimes si algunas respuestas parecen tardar más de lo que esperabas. El Dios al que sirves gobierna el tiempo, conoce el momento perfecto para manifestar su poder y nunca llega tarde. Mantén tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Permite que Él limpie de tu corazón toda amargura, toda duda y todo cansancio espiritual que intente apagar tu esperanza. Nuestra redención está hoy más cerca que el día en que creímos por primera vez, y las promesas de Dios continúan firmes, inquebrantables y listas para cumplirse en la vida de quienes lo buscan por encima de todas las cosas. Pero para conservar esta firmeza, es indispensable rechazar la tentación de acomodarnos espiritualmente. Nunca debemos pensar que ya conocemos todo acerca de Dios. El enfriamiento espiritual muchas veces comienza disfrazado de madurez. Aparece cuando sustituimos la búsqueda apasionada de la presencia del Señor por la simple acumulación de conocimientos religiosos. No permitas que el cansancio físico ni las decepciones provocadas por otras personas apaguen el fuego que debe arder continuamente sobre el altar de tu corazón. Cada nuevo amanecer es una invitación para renovar tu entrega, para volver a depender completamente de la misericordia del Padre, con la sencillez de quien reconoce que necesita hoy la misma gracia que necesitó el primer día de su conversión. Cuando renunciamos a nuestra autosuficiencia y nos postramos delante de la majestad de Dios, Él renueva nuestras fuerzas como las del águila. Nos permite caminar sin desanimarnos, seguir adelante sin rendirnos y permanecer firmes en medio de las batallas de este tiempo. Es desde esa posición de completa rendición que recibimos la sabiduría necesaria para guiar a nuestra familia con amor, discernir los peligros espirituales que intentan acercarse a nuestro hogar y levantar un muro de oración que ninguna fuerza de las tinieblas puede derribar. Permanece firme en el lugar donde Dios te ha establecido, porque tu fidelidad de hoy está preparando un camino de salvación, protección y victoria para todos aquellos que serán alcanzados por tu ejemplo y por tu cobertura espiritual. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado hasta el final de este recorrido espiritual. Si este mensaje ha fortalecido tu fe y ha traído nueva luz a tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir en los comentarios cuál de estas bendiciones necesitas pedir hoy para tu vida y para tu hogar. Me encantará leerte y orar por cada uno de ustedes. Y si deseas profundizar aún más en tu comunión con Dios, no olvides visitar el primer comentario fijado de este video. Allí encontrarás nuestro guía, 21 días para restaurar tu intimidad con Dios, un recurso práctico diseñado para ayudarte a fortalecer tu vida de oración y renovar tu relación con el Señor día tras día. Gracias por formar parte de esta comunidad
que busca conocer cada vez más la verdad de la palabra de Dios. Ahora te invito a continuar alimentando tu fe, haciendo clic en uno de los videos que están apareciendo en tu pantalla. Estoy seguro de que el próximo mensaje también será de gran bendición para tu vida. Que la gracia, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo acompañen cada paso de tu camino, hoy y siempre.